Muy pero muy buen comienzo de semana. Bienvenidos y bienvenidas a La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Maite? Muy bien, movidito el programa de hoy. Por un lado, en un 20% de los hogares donde viven menores de entre 10 y 12 años del municipio A, alguien tuvo que dejar de comer por motivos económicos. Este es uno de los resultados de un informe realizado por el programa APEX de la Universidad de la República, y sobre lo que descubrieron y cómo fue que se realizó vamos a hablar en el tercer bloque de este programa. Informe nuevo, dicho sea de paso, porque hemos venido hablando de distintos informes Sí. de seguridad alimentaria. Y hablaremos también de y con la Asociación de Fiscales, porque están en el ojo de la tormenta. Toda la sociedad mira para ahí y exige. Sin embargo, ellos están peleando por presupuesto en el marco de la rendición de cuentas. Mañana se movilizan hasta el Parlamento. Y también vamos a estar hablando con el PIT-CNT en esta etapa que se viene, con que tienen que juntar más de o alrededor de 270.000 firmas y ver si logran someter a votación varios puntos de la reciente reforma de la Seguridad Social. ¿De qué trata esta iniciativa? Y por ese tema comenzaremos, recordándoles además el número de WhatsApp para que nos envíen sus mensajes por escrito, cortitos y con firma de ser posible. Es el 092-374-089, como siempre. Sergio Somarúa es el secretario general de SINTEP, del Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza Privada, e integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Lo recibimos para hablar de esta cuestión de la búsqueda de firmas hacia un posible plebiscito que se viene. Somarúa, gracias, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Como siempre para mí es un agrado estar en un canal comunitario que tanto colabora con la libertad de información de la gente. Sí, perdón. Precisión. En la actualidad no ejerzo la Secretaría General del Sindicato, está otro compañero, yo integro la Dirección Nacional del SINTEP y sí el Secretario Ejecutivo del PIT-CNT. Yo esa precisión de rigor para no adjudicarme títulos que no tengo. Bien, me quedé atrasado. ¿Cuánto de noticias? ¿Cuándo? Y estamos hace... Para mí hace 5 años. No, Sí, me casi tiro abajo. 2 años. Uy, me tiro Sí, bajo de la mesa. sí. Sí. No te quería mandar a la psicóloga, pero bueno, No, porque no. esto te desmoraliza un poco, ¿no? Iba a ir igual. Da, no te preocupes. bien, dale. Perfecto, así que no te voy a pasar la cuenta. Sergio, se buscan reunir entonces 270.000 firmas válidas, lo cual indica que se precisa un margen por alguna anulación o algún error que pudiera haber en el camino. Y el movimiento sindical entonces comenzará esta campaña para ver si llegamos a ese plebiscito con las próximas elecciones nacionales, en el cual uruguayos y uruguayas nos pronunciemos sobre 3 modificaciones básicas para que queden firmes en la Constitución, básicas en relación a la reforma que aprobó el actual gobierno de coalición multicolor. Están vinculados a la edad de jubilación, al monto mínimo de la mínima y a la eliminación de las AFAPs. Empecemos por esto que se ha discutido mucho, Sergio, de que hay voces a favor y en contra dentro del propio movimiento sindical. Se sabe que en el PIT-CNT, una vez que se toma una decisión, se alinean en cierto sentido, pero se han escuchado voces también en contra. Cuando se decidió dar este paso fue en una votación ajustada. ¿Por qué se siguió para adelante dentro de esa absolutamente legítima votación? Aclaremos por las dudas, pero sí ajustada para un tema 16 en 44, ¿verdad? ¿Votos? Bueno, en realidad no. No. Porque el proceso de definición del movimiento sindical, de ir hacia la consulta popular por la vía del plebiscito, recorrió un tramo extenso y profundo de debates dentro de los sindicatos, dentro de las filiales y dentro mismo del PIT-CNT. El 7 de agosto, la mesa representativa pone en consideración las distintas propuestas que había y queda 16, 14 a 14. Es decir, ir al plebiscito por estos 3 puntos, ir al plebiscito para anular la ley y los efectos jurídicos de la 20.130, la reforma jubilatoria del gobierno, o no hacer nada. No hacer nada con respecto a utilizar este mecanismo. Abstenciones. Abstenciones. Finalmente, la propuesta que queda es la que inicialmente apoyaron los compañeros de ATCS, y luego de los trabajadores de la seguridad social, que calculo se consideran una palabra autorizada. Y son los trabajadores que están directamente vinculados al aseguramiento del derecho a la seguridad social, ¿no? Tiene la expertise de la gestión diaria con el asunto de la seguridad social. Pero en septiembre, la mesa representativa del mes de septiembre, nacional ampliada, o sea, participaron todos los sindicatos, más todos los plenarios del interior, ahí se resolvió por un 80%
a favor de ir a el plebiscito con esta papeleta. O sea que, ¿Y ahí en cuáles realidad, eran las opciones? ¿Ir o no ir? Ya ahí era ir o no ir. Y ahí la propuesta de papeleta se contrapuso, dos posiciones, esta propuesta de papeleta que tenemos hoy ya ratificada por la Corte Electoral y la otra propuesta que era de aplazar la votación, de no votar la propuesta. Y esto salió 44-10, o sea que hay más de un 80% de sindicatos que resolvieron impulsar esta papeleta. De modo que el proceso no solo fue legítimo en cuanto a amplitud y profundidad democrática, no solo fue estatutario en cuanto a que se ciñó en sentido estricto a las reglas del estatuto del movimiento sindical, sino que fue por una abrumadora mayoría. Y lo otro que me parece importante resaltar es que en el movimiento sindical no hay disciplina partidaria. O sea, nadie actúa constreñido contra su propia voluntad. El propio estatuto así lo indica, no se puede ir en contra, pero nadie está obligado a hacer lo que no quiere hacer. Sin embargo, la unidad de acción hace que, a pesar de haber una minoría con posiciones distintas, se ha plegado activamente a apoyar e impulsar esta iniciativa. Por lo tanto, hoy es de consenso profundo y pleno esta iniciativa dentro del movimiento sindical, y no solo dentro del movimiento sindical, porque al día de hoy ya se ha sumado la Federación Uruguaya de Cooperativas de Ayuda Mutua, se ha sumado la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, se vienen sumando organizaciones feministas, organizaciones juveniles, organizaciones barriales como las Ollas Populares. Es decir, hay un entramado de organizaciones sociales y populares impulsando esta papeleta para habilitar un recurso democrático establecido en la Constitución, el artículo 331, para que sea la ciudadanía, la que es en donde reposa la soberanía, quien decida en última instancia si está de acuerdo o no con incluir estos 3 puntos en el artículo 67 de la Constitución. Hablemos brevemente de estos 3 puntos. Entonces, decía, edad, montos mínimos, eliminación de la SAFAP. ¿Cómo se explica cada uno de ellos? Breve, por supuesto, brevemente. Primer elemento, primera reflexión, estos 3 enclaves programáticos de los que vamos a dar cuenta ahora rápidamente son, a nuestro entender, la base para fundar una nueva ley integral de la seguridad social que sin lugar a dudas se necesita. Esta propuesta de reforma constitucional no sustituye ni antagoniza con la necesidad, la pertinencia de una reforma de seguridad social de nuevo tipo. O sea, con esos 3 pilares habrá que hacer un diálogo social, una discusión sociopolítica para construir la casa nueva. Exactamente. ¿Cuáles son estos 3 pilares? Bueno, estos 3 pilares de alguna manera son, en parte, en una mano estaría la indignación por un conjunto de injusticias y de confiscación de derechos que ha sufrido las grandes mayorías asalariadas del Uruguay, producto de la reforma jubilatoria que aprobó el gobierno en mayo de este año. Y vale decir que el movimiento sindical intentó por todos los medios que se lo escuchara y que se tomaran en cuenta sus puntos de vista, en tanto los trabajadores y las trabajadoras son los más afectados por esta reforma jubilatoria. Y el gobierno nos ignoró de forma campante. Entonces, este contexto es fundamental para también dar cuenta de la decisión que toma el movimiento sindical. Hubo menosprecio y hubo menoscabo a la opinión legítima de los trabajadores sobre sus derechos afectados en el marco de la reforma jubilatoria del gobierno. Entonces, en una mano está la indignación por el atropello de derechos cometidos y en la otra la esperanza de que hay otra seguridad social humanista, solidaria, democrática, posible para el Uruguay del futuro. ¿Y en qué se cimenta esta reforma de la seguridad social de nuevo tipo a las que aspiramos? Bueno, por un lado, restituir la edad mínima no obligatoria de retiro a los 60 años. Que es el promedio de América Latina. No estamos hablando de ir a una situación de vanguardia en el mundo, es volver a una situación de promedio de edad de retiro en América Latina. Es, por otra parte, una propuesta que no afecta a las actividades bonificadas. Esto es, trabajadores y trabajadoras, radiólogos, maestros, es decir, conjunto de trabajadoras que por el oficio que tienen o por la tarea que tienen se pueden jubilar antes de esa edad. Eso se consagra en la papeleta. Al mismo tiempo, las personas que quieran seguir trabajando porque la ley, digamos, que genere inducciones positivas para que la gente siga trabajando después de los 60 años, con prestaciones monetarias o no monetarias, hay experiencias en el mundo de esto, bueno, que lo puedan seguir haciendo. Nadie está obligado a jubilarse a los 60, pero sí restituimos un derecho que nos fue confiscado. Fíjense que la reforma jubilatoria del gobierno nos hace trabajar 5 años más,
con un 10% menos de retorno en términos de salario jubilatorio. O sea, vamos a trabajar más, a aportar más y a ganar menos. Y además hay otro problema central acá, Jorge, que quiero decirlo con meridiana claridad para toda la audiencia, acerca de la necesidad de restituir los 60 años como edad mínima no obligatoria. Uruguay tiene un problema angustiante, un problema central, un problema de presente y de futuro que es gravísimo, que es la inserción de los jóvenes al mercado de trabajo. 6 de cada 10 personas que están sin trabajo en nuestro país, hoy, ahora, ya, son menores de 30 años. Y si analizamos el desempleo por franja etaria, los que más sufren el desempleo, más del doble que el promedio de los adultos, son los menores de 24 años. Quitar gente de edad del mercado laboral, mayores entre 60 y 65, habilita puestos de trabajo para los jóvenes. Por supuesto, en Uruguay, una de las principales vías de ingreso de gente al mercado de trabajo es por reposición. Se jubila uno y entra otro. Esto se ve radicalmente complejizado con esta medida del gobierno, que no analizó, no tuvo visión global el gobierno cuando hizo la reforma jubilatoria, porque otro hubiera sido el cantar si esta extensión de la edad de trabajo iba acompañada de 2 medidas. Iba acompañada de la reducción de la jornada de trabajo, que es una tendencia mundial a la que el gobierno está negando por completo, y la otra era una política proactiva y segura de generación de empleo juvenil. Ninguna de estas dos cosas se generó. Entonces, el aumento de la edad jubilatoria, además de injusto y además de confiscatorio, es un problema enorme para incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo. Antes de pasar a otros puntos, Sergio, perdón ahí, ¿cómo responde el movimiento sindical, cómo responde la propuesta y sus defensores a esta cuestión de equilibrar las cuentas públicas o de ayudar a acercarse a un equilibrio de las cuentas públicas y que Rentas Generales no tenga que aportar tanto al sistema si se vuelve a los 60? Es decir, este pasaje a los 65 se suponía o se supone que tenía fundamentalmente ese fin. Este asunto es el más importante a discutir desde el punto de vista de las condiciones de posibilidad, pero hay algo que tenemos que tener claro, me parece, que es hacernos la pregunta de realmente profunda, ética y racional de qué sociedad queremos. Y no discutir a impulso de las necesidades inmediatas que nos colocan en la matriz subjetiva en nuestra cabeza sin que las razonemos de forma adecuada, profunda y de forma compleja. ¿Por qué digo esto? ¿Quién paga también hacia qué sociedad ahora, tenemos? Ni que tal vez. Pero el problema es, ¿la sociedad al servicio de la economía o la economía al servicio de la sociedad? Esto no es una elusión conceptual para no discutir el tema. Vamos a discutir el tema. Hay 4 consideraciones que quiero hacer al respecto de esto. Primero, por año, ¿cuánta plata de los trabajadores y las trabajadoras se comen las AFAP? ¿Cuánta plata? 1.200 millones de dólares. Anualmente quedan retenidos de los ahorros jubilatorios de los trabajadores en las AFAP. Esa plata no entra a BPS. ¿Cuál es el déficit del BPS? 600 millones de dólares. Por lo tanto, el déficit del BPS representa el 50% de la plata que anualmente se llevan las AFAP. Está bien, pero el BPS va a tener que pagar lo que no está Ni que pagando. tal vez. Que es lo que pagaban las AFAP. Ni que tal vez. Vamos a eso entonces. Tenemos 3 elementos ahí. Te dije que era 4, este es el primero. Uruguay tiene un problema enorme de delincuencia del gran capital, de impunidad del gran capital ante la comisión de delitos, como la evasión fiscal. La evasión fiscal es un delito que campea y hace estragos en la sociedad, estragos invisibles. No es lo mismo que un revólver en la cabeza, pero es una mano en el bolsillo salvaje que expropia fondos de los recursos públicos para quedarse en manos de una minoría acaudalada. Por ejemplo, estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, no del movimiento sindical, sobre un solo sector de actividad en donde hay comisión de delito porque hay evasión fiscal, que es el transporte de carga. Transporte de carga muchas veces asociado a grandes industrias multinacionales. ¿Cuánto evade, según el BID, ese sector? 120 millones de dólares como mínimo. No por exoneración, por evasión. Evasión, estoy hablando de la evasión. O sea, primer punto para discutir lo que tú me estás planteando, hay que ser enérgicos, utilizar todos los recursos, inclusive, ¿por qué no?, inteligencia artificial, dotación presupuestal para mejorar los cuerpos inspectivos y mayor carga punitiva para los evasores, que es la eficiencia fiscal. Uruguay tiene que modernizarse de forma relevante en cuanto a tener eficiencia fiscal y, por lo tanto, combatir lo que hoy es un delito. Y son fondos públicos que el Estado no puede percibir
producto de esa actividad delincuencial, que hay que combatir y que los gobiernos deben dejar de mirar al costado porque de repente ahí están algunos de sus amigos. Esto no es admisible desde el punto de vista de construir justicia social. Segundo componente, revisar de punta a punta las exoneraciones que hoy actualmente tiene el país hacia el gran capital. No estoy hablando aquí de la exoneración del pequeño comercio, que es un trabajador asalariado disfrazado de propietario de un almacén, una fábrica de pasta, que se rompen el lomo laburando como cualquier laburante. No estamos hablando de ese sector. Estamos hablando, por ejemplo, de la Coca-Cola, o de los grandes frigoríficos, o de el monopolio de la cerveza. Estos sectores, ¿cuánto aportan al BPS? Los trabajadores en Uruguay somos los que más aportamos en el mundo proporcionalmente a la seguridad social. Y estos sectores aportan la mitad de lo que aportan los trabajadores. Entonces, hay un tema de justicia contributiva que tiene que también encararse en el marco de una seguridad social integral y de un Uruguay moderno. Y hay sectores que no pagan nada. Hay sectores de la agroindustria que no pagan un peso a la seguridad social. Las mutualistas no pagan un peso. Los colegios no pagan un peso. Los colegios privados. ¿Estamos diciendo acá que todos tienen que pagar? No. Pero ciertamente que las instituciones mutuales que están, ¿no?, haciendo permanentemente reformas y agrandando sedes y con marketing y todo lo demás, no es la hora de que empiecen a aportar a la seguridad social. Habrá que discutir el monto, en fin. Pero lo que estamos diciendo es que 1/3 del déficit del BPS, le llamamos déficit del BPS, es producto de las exoneraciones del capital. Están desmayando en este mismo momento integrantes de directorios de las mutualistas. Porque ellos dicen que están siempre con la soga al cuello y al borde del colapso. Los que estamos con la soga al cuello somos los trabajadores que venimos de 3 años consecutivos de rebaja salarial producto de la política económica del gobierno. Los que estamos con la soga al cuello son los pobres de los barrios de la periferia que se acuestan sin comer producto de una política económica insolidaria, injusta e impopular. Los que estamos con la soga al cuello hace años son los trabajadores de la educación, los trabajadores de la salud, a los que se les recorta presupuesto. Bueno, los fiscales que están luchando por una justicia moderna y que por lo tanto con los recursos necesarios. Esos son los con los que estamos con la soga al cuello. Te la estoy conversando mucho y se... Ahora, vamos al otro punto, porque dije el otro componente tiene que ver con una reforma tributaria de segunda generación que Uruguay está necesitando para modernizarse. El año pasado fue récord de ventas del agronegocio al exterior, 36,5 millones de dólares por día de ventas al exterior. El Estado tiene una participación marginal en ese ingente negocio que en definitiva lo que hace es producir riqueza a partir de la explotación de los recursos naturales y del trabajo de los uruguayos. Las remesas al exterior, producto de las ganancias de las multinacionales radicadas en Uruguay, aumentaron 3 veces en los últimos 20 años. Aumentaron el triple. ¿No será hora de decirle a las multinacionales que se están llevando el dinero al exterior, que si no reinvierten ese dinero en Uruguay, tienen que dejar una parte para financiar las políticas públicas y los derechos sociales? Entonces, para resumir, eficiencia fiscal, justicia contributiva y reforma tributaria de nuevo tipo. Como fuentes para recoger el dinero Pero todo esto tiene sentido si como sociedad nos convencemos de que otro Uruguay es posible, que hay otro Uruguay en el futuro, solidario, humanista e integrado, que es posible. Monto mínimo. Te voy tirando las críticas que surgen porque es la forma de establecer el diálogo. Surge la crítica de decir, bueno, si se ata esto al salario mínimo nacional, puede venir un gobierno que diga, no subas el salario mínimo, que si lo subís se nos suben atrás las jubilaciones y se nos dispara el presupuesto. ¿Qué es lo que ha pasado con este gobierno? Que puede sufrir entonces, ¿qué es lo que ya ha pasado? En vez de beneficiarse las jubilaciones mínimas, terminar sufriendo el salario mínimo. Bien, 2 consideraciones. Hoy las jubilaciones mínimas están en 17.100 pesos y el salario mínimo en 21.100 pesos. Números más, números menos, lo que estamos planteando es un aumento del 22%. ¿Para qué? Para que el pobrerío veterano, que muchas veces es el que sostiene la olla en las casas de los barrios de la periferia de Montevideo y del interior, tengan un mejor bienestar mínimo, pero un mejor bienestar social. Porque estas personas, ¿qué van a hacer con ese 20% de aumento de sus ingresos? ¿Lo van a llevar a paraísos fiscales? ¿Lo van a gastar en viajes al Caribe? ¿O lo van a utilizar en comprar carne y poder comer un poco más de carne y mejorar el acceso a bienes y servicios que hacen a la calidad de vida básica y fundamental de todos los uruguayos, de todos los compatriotas? Entonces, lo que estamos planteando es justicia social.
mejorar la redistribución positiva del ingreso para democratizar el funcionamiento social. ¿Cómo va a ajustarse ese aumento? Porque la idea es que con la equiparación al salario mínimo se dé ese salto cuantitativo, ese salto de ingreso de 17.000 a 21.000. Luego, esos 21.000 pesos van a evolucionar por índice medio de salario, ajustándose una vez al año, al igual que, o en la misma ocasión que los funcionarios públicos. Por lo tanto, la evolución de las jubilaciones se despega del salario mínimo una vez que éste hace el salto en valor, equiparando jubilaciones mínimas con salario mínimo. Bien. Y por último, entonces, eliminación de las AFAP. Se ha señalado desde algunos sectores que esto puede ser interpretado como una expropiación de dineros, que puede haber problemas legales, etcétera. ¿Cómo ven esto y cómo habrá que ajustarlo después a partir de la ley? ¿Qué idea hay? Bueno, yo acá creo que es importantísimo decirle a la gente que quienes estén en contra, ministro García, los dueños de la AFAP con su cámara patronal, Álvaro Delgado, en fin, que han salido a cuestionar duramente esta propuesta, tienen derecho a hacerlo. Yo voy a defender su derecho a que tengan su opinión absolutamente distinta a la mía. También, lo que no voy a admitir... Han salido también economistas de otro perfil. Sí, por supuesto. Lo que no voy a admitir es la mentira. ¿En qué se miente? Y que esta propuesta es confiscatoria. Eso no tiene... Primero, vamos a explicarlo porque esto es un elemento clave de una especie de terrorismo verbal que se ha generado para ganar votos. Y los votos hay que ganarlos con conciencia. A ver, ¿cómo se va a hacer quién recibe el dinero? Que primeramente, antes que pasen a la AFAP, ¿quién lo recibe? El BPS. Y el BPS después se lo pasa a la AFAP. Ahora se trata de hacer una ingeniería inversa, que las AFAP se lo pasen al BPS. ¿Cómo? A través de un fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? Un instituto legal. ¿Ya se ha utilizado en el país? Sí, con los cincuentones. ¿Hubo una catástrofe? No hubo una catástrofe. ¿Se confiscaron fondos? No se confiscaron fondos. ¿Quién va a configurar técnicamente ese fideicomiso para garantizar todas las condiciones de transparencia, de trazabilidad y de aseguramiento de esos fondos del mercado privado hacia el BPS? El Parlamento Nacional. Quienes dicen que acá se corren riesgos, están desconociendo que el fideicomiso es un instituto legal y que quien va a configurar ese fideicomiso es el propio Parlamento. Está en el proyecto de reforma. Sí, está acá en la papeleta, lo tengo acá en la papeleta. Esto va a quedar consagrado en la Constitución, de modo tal de que sostener que acá va a haber una confiscación es absolutamente absurdo, es casi que una estrategia de marketing más que una discusión racional. Sergio Sommarúa, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT y del directorio de SINTEP. Del secretariado. Del secretariado. Directorio es una empresa, no está mal. Del secretariado de SINTEP. Bueno, gracias. Esto es vasto, profundo, tiene 1000 puntas y esto recién empieza, así que nos reencontramos. Con 3 o 4 programas más que me invites, quedamos pronto. Perfecto, hacemos un especial de 5 o 6 horas. Apasionante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima, Sergio. Ya seguimos, se viene el tema fiscales y el tema pobreza y hambre en los barrios del municipio A. No se vayan, esto es La Letra Chica. Seguimos con la letra chica. La Asociación de Fiscales ha intensificado las medidas gremiales en el marco del conflicto por la rendición de cuentas. Van a limitar sus actividades, anunciaron paros parciales y también una concentración que se realizará frente al Palacio Legislativo mañana a las 15 horas. Las tareas se van a limitar estrictamente a la flagrancia y a las urgencias y también se van a limitar las comunicaciones y reuniones con la policía solamente a la urgente, entre este y otros temas. Vamos a hablar con William Rosa, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a tratar varios puntos, pero primero, brevemente, ¿quiénes son y qué hacen los fiscales? Bien, a partir del nuevo código, los fiscales son quienes dirigen la investigación de los delitos. O sea, cada vez que hay una denuncia de un delito, eso se denuncia en la policía, impacta en el sistema de la fiscalía o la policía se comunica con el fiscal y a partir de ahí empieza una serie de diligencias que tienen que ver con recabar evidencias para ver si existió un delito, quién lo cometió y estando identificado quién lo cometió, qué es lo que corresponde respecto de esa persona, una detención y después, si hay elementos, una imputación. La imputación es que la Fiscalía, reuniendo los elementos y habiéndoselos mostrado a la persona imputada y a su defensor, va ante un juez y dice, yo quiero que
se formaliza la investigación respecto de esta persona y si hay determinadas medidas cautelares a solicitar, se solicitan y eso lo resuelve el juez. Una simple digresión que voy a hacer respecto de las medidas cautelares, sobre todo la prisión preventiva. Que tenga presente la gente que cuando se decreta una prisión preventiva no es porque una persona es culpable, sino porque existen riesgos procesales de que si esa persona no está en la cárcel, puede fugarse o puede destruir prueba o es un peligro para la víctima. Entonces, eso es lo que hace el fiscal, es lo que argumenta, y el que resuelve es el juez. En el sistema anterior, el juez hacía todas esas dos tareas, ¿no? La de investigar y la de juzgar, una especie de rol un poco muy amplio, un poco no, totalmente amplio, que se cambia con el sistema acusatorio y ahora los fiscales investigan y solicitan a un juez y el juez es el que resuelve. Muchas veces hay una confusión cuando se resuelve algo, que por ejemplo que alguien va a prisión preventiva, se dice el fiscal decidió que vaya a prisión preventiva. Eso lo decide un juez a través de la discusión entre el fiscal y el defensor. Yendo al gremio, hace poco se realizaron elecciones, estamos hablando de que hay alrededor de 350 fiscales en Uruguay. ¿Cuántos están sindicalizados? Y nosotros ahora tenemos 317 afiliados. Es altísima la afiliación. ¿Y por qué? Y creo que me parece que lo fundamental es que la gente que es fiscal se ve representada en lo que es el gremio de fiscales, ya sea a través de la comisión directiva, de sus representantes o mismo en una asamblea pudiendo decir lo propio y proponer determinadas medidas o decisiones para lo colectivo. Y hubo bastante anuencia en la cantidad de los resultados, porque hubo un total de 159 votos y usted fue reelecto con 147. Sí, y en realidad eso ahí nosotros tuvimos una situación muy peculiar. Estamos en el medio de un conflicto por el tema de la rendición de cuentas y la verdad que nadie dentro de la asociación le puso mucho interés a lo gremial. Queríamos presentar las elecciones, que se haga la elección, pero lo principal era el conflicto que estaba sucediendo. Ahí hay una infinidad de compañeros que se han comunicado conmigo de ese mismo día y me dijeron: mirá, Willy, tenés mi apoyo, pero no voté hoy porque estaba con el trabajo a full y la verdad que los últimos comunicados del gremio que he visto son los que tienen que ver con el conflicto y con la rendición de cuentas que se lleva toda nuestra atención por lo preocupante que es la situación que estamos viviendo. Vayamos entonces a eso, ¿cuáles son los principales puntos? Y ahí lo principal es, todo tiene una raíz, una historia, y la historia es el 1 de noviembre del año 2017. Nuevo código sin recursos. Los fiscales puestos a lo primordial del rol de investigadores, pero la Fiscalía como institución sin recursos. Ese no tener recursos de parte de la institución hizo que a los tumbos, a sangre, sudor y lágrimas haya salido adelante un código que después muchos se vanaglorian en cuanto a los resultados en números y algunos lo critican por cosas que anteriormente lo ponderaban, pero lo cierto es que existe mucha crítica de todos lados, pero los recursos no aparecen. 6 años ya, 6 instancias presupuestales hemos pasado. La instancia presupuestal de la rendición de cuentas del año 2018, la instancia del presupuesto 2020, presupuesto quinquenal, la rendición de cuentas 2021, 2022, 2023 y nada. A la Fiscalía no le han asignado los recursos correspondientes para enfrentar la carga de trabajo que tiene. ¿Cuántos tendrían que ser esos recursos? ¿Cuánto piden? Y en términos, sobre todo en términos de fiscalía, de creación de fiscalía, hay una situación que es impostergable, que es la creación de fiscalías en los lugares en donde existen turnos únicos. Hoy día 13 ciudades en donde hay turnos únicos. Jamás eso fue tomado, jamás fue de recibo. Ahí la creación de esas 13 fiscalías, de esos 40 cargos de fiscales, jamás se realizó. Y sobre todo, no solo faltan fiscales, sino que también faltan soportes para la Fiscalía, funcionarios administrativos, alguien. Si usted tiene una investigación que engloba prueba digital y usted no tiene los funcionarios para determinar... ¿Qué es prueba digital? Perdón, pero... Y en muchas estafas lo que sucede es que se realizan a través de medios digitales, claro, los ciberdelitos. Entonces, tener funcionarios con la expertise
para colectar la evidencia y ver qué es lo relevante de esa evidencia. Nos encontramos muchas veces que se incautan un teléfono celular. Este teléfono celular que se lo incautan a una persona para determinar si tuvo la participación en una maniobra de estafas a través de medios digitales, no solo tiene esa información útil, sino tiene una infinidad de información que no es de utilidad a la causa, que tiene que ver con cuestiones de la persona, determinar cuál es esa información relevante, se tiene que hacer a través de personas que tengan la expertise para eso. Y hoy la Fiscalía tiene la colaboración de la policía, pero es esperable que para investigar estos casos tenga también un cuerpo dentro de la Fiscalía que sea eficaz en ese sentido. ¿Serían 40 cargos de funcionarios? No, 40 cargos mínimos o muchos más de fiscales. El tema de funcionarios ya estamos en una situación totalmente patológica en cuanto a la Fiscalía tiene la misma cantidad de fiscales que de funcionarios colaboradores. Entonces, lo que termina pasando es que muchas veces los fiscales son los que terminan haciendo el relevamiento de las evidencias. Lo hemos escuchado en muchos casos de relevancia. Hace poco, en el caso este que se conoció como caso Penades, las fiscales de ese caso decían, nosotros con mi equipo, decía la fiscal titular, con mi equipo descubrimos que había determinada situación y estamos teniendo entonces personas que son fiscales buceando dentro de determinadas evidencias cuando en una fiscalía fortalecida con los recursos suficientes, los fiscales tienen que tener los colaboradores suficientes para aportarles en esas tareas, porque si no, después es fácil, ¿no? Uno escucha las críticas que existen respecto del sistema político, también de muchos abogados, de muchos colectivos, en cuanto a las demoras que existen en las causas, en lo que se demora en resolver. Si bien los plazos de demora de este nuevo código, según las estadísticas, están en la mitad del código anterior, no es el ideal y no es lo que querríamos nosotros los fiscales en cuanto a resolución de las causas. Pero sin recursos es imposible. Fuera de cámaras me comentabas que hay cerca de 1.800 casos de delitos sexuales demorados sin atender. En algunas fiscalías existen hasta 1.800 casos en carpeta que, imaginemos lo que es los delitos sexuales, son casos particulares de sensibilidad en donde colectar la prueba, preservar esa prueba, lograr que esa evidencia después se transforme en prueba realmente en un juicio oral, es todo un desgaste que si pasa el tiempo y no se puede abordar, corre riesgo de perderse ese juicio, de perderse la posibilidad de la imputación y si la Fiscalía pierde la posibilidad de imputar o de ganar un juicio, es impunidad. Eso es lo que me parece que desde el sistema político nunca se ha logrado entender. A veces quieren que la Fiscalía resuelva determinadas cuestiones en tiempos determinados que son de interés del sistema político, pero para las víctimas de rapiñas, para las víctimas de estafas complejas, para las víctimas del crimen organizado y del narcotráfico, para las víctimas de los homicidios, de los delitos sexuales justamente, es importante que la Fiscalía tenga respuesta en el tiempo adecuado y la realidad es que no tiene los recursos. Y se lo hemos dicho. Incendios entonces. Totalmente. Hay que elegir. Totalmente. Lamentablemente nuestros colegas tienen que elegir entre los determinados casos y siempre se termina eligiendo la urgencia. ¿Por qué? Pues si usted tiene un caso que le vence un plazo de detención, tiene 48 horas para investigar a una persona detenida, si tiene una orden de allanamiento que está diligenciada, si usted tiene un plazo de una medida cautelar que está venciéndose, si usted tiene un plazo de una formalización que tiene que presentar la acusación, si usted tiene un juicio oral o una apelación que resolver, evidentemente le va a dar prioridad a esos casos, porque materialmente somos seres humanos. ¿Y cuántos es son imposible. muchos casos? Porque uno se puede decir, 20 casos son muchos casos, 100 casos son muchos casos. ¿Cuántos casos manejan? Y a veces los fiscales? En fiscalías de flagrancia y en un promedio de 400 casos. En fiscalías del interior hay fiscalías que deben de tener 600 casos, otros 1000, y las fiscalías de delitos sexuales los casos superan los 1000 por estas complejidades que se dan. Y en el interior con la contrapartida que nuestros compañeros tienen todas las materias. O sea, tienen un homicidio, tienen una rapiña, tienen delitos sexuales y tienen hurtos y delitos como violencia privada, delitos comunes, amenazas. Entonces,
En ese contexto es muy difícil, ya esto ahora que el sistema político no ha escuchado hasta el momento nuestros reclamos, se va a pasar al año 2026, ¿no? Esa es la decisión que ha tenido el sistema político respecto de la Fiscalía. ¿Y qué buscan con las medidas entonces? ¿Creen que todavía tienen algo de paño? Otra de los puntos que tienen que ver con la rendición de cuentas fue el de este artículo que se propuso de inhibir a los fiscales por un año, ¿no? Para ejercer ¿cómo es en lo privado, pero...? En lo penal. En lo penal, ahí va. Yo podría resumir la situación que nosotros estamos viviendo como fiscales en esta frase. Si el sistema político ha decidido, si parte del sistema político, quienes tienen el poder de decisión, han decidido no darle nada a la Fiscalía, por la razón que fuera, por lo menos déjennos trabajar tranquilos. Y en ese déjennos trabajar tranquilos va la situación de que un día sí y otro también, permanentemente desde el sistema político se están diciendo cosas groserísimas, muy gruesas respecto de la Fiscalía y de los fiscales. Señalar a fiscales respecto de que tienen sesgo en su actuación, señalar que, se ha dicho hasta que fiscales hacen los mandados, son valoraciones totalmente inadecuadas, inadmisibles de parte de ciertos actores del sistema político. Y es un fenómeno terrible este que se está viviendo, no es propio de Uruguay, es un fenómeno regional. La judicialización de la política. Por un lado es la judicialización de la política, o sea, los actores de la política quieren resolver sus diferencias en la justicia, entonces lo que se hacen es presentar denuncias. Los fiscales actúan, si hay elementos imputan, si no hay elementos archivan. Desde diferentes corrientes, ¿qué es lo que van a decir ahí? Que hay una politización de la justicia, o que el fiscal archivó porque está permeado por una identidad político-partidaria, o que imputó porque está permeado también por una identidad político-partidaria. Es terrible porque se somete a esta institución a un descrédito público absoluto, que el día de mañana, cuando la Fiscalía tenga que trabajar contra el crimen organizado, contra la corrupción pública, lo que va a pasar es que esa actuación de la Fiscalía está siendo vista por la opinión pública de manera sospechada de una tendencialidad, porque eso es lo que se sembró de parte de ciertos actores del sistema político. Creo que esa es la reflexión que no hacen, que es, si tienen elementos para decir, a mí me parece que el fiscal William Rosa actúa mal y es un delincuente, presenten la denuncia y soliciten por favor que ese fiscal sea apartado de su cargo. Hay que depurar a la Fiscalía si existen fiscales que no están haciendo bien las cosas, pero no pueden hacerlo de forma generalizada, porque generalizando o diciendo cosas sin presentar las evidencias, lo que están sometiendo a esta institución es a un descrédito público que después se juegan con cosas muy importantes, que después no hay repuesto para estas cosas. ¿Qué tanto te parece que ha tenido que ver el hecho de que se hayan dado casos de muchísima visibilidad donde no solo tenían que ver, por ejemplo, con corrupción, y pienso, por ejemplo, en el caso Astesiano, sino también con mucha visibilidad por parte del fiscal o la fiscal, y pienso en el caso de Fossati? ¿Qué tanto te parece que eso también ha echado leña al fuego, o no? Yo creo que esto no tiene que ver por lo menos con esa situación, con un caso puntual. El origen es claro y el origen es el 1 de noviembre de 2017. Las situaciones son puntuales, porque si no pensemos en esto. En el año 2013 el fiscal de corte, Juan Gómez, pidió el procesamiento del ministro de Economía y del presidente del Banco República. En el año 2017, mi colega Luis Pacheco pidió el procesamiento del vicepresidente de la República y no se generó todo este ruido. Entonces, estamos viendo una cuestión respecto de un ensañamiento en contra de la Fiscalía que tiene determinada actualidad y que tiene a determinados actores permanentemente a partir del año 2017, de finales de 2017, yendo en contra de la Fiscalía con una especie de hostigamiento que a nosotros nos deja un solo camino, porque muchas veces los que tienen estos pronunciamientos son parlamentarios, tienen determinadas impunidades, podríamos decir, o sea, la posibilidad de decir sin que eso tenga consecuencia. Entonces, en el ámbito local nosotros
hemos pedido reuniones con la vicepresidenta, nos recibió la vicepresidenta, la escribana Beatriz Argimón en el año 2020, nos dijo que iba a intervenir, estoy seguro que hubo una intervención de parte de la vicepresidenta, pero los hechos se siguieron sucediendo. Entonces, en nuestro ámbito interno, nosotros no nos queda más herramientas y tenemos que recurrir a lo que es el ámbito internacional, a lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ponerle de manifiesto en este ámbito internacional que la situación de la Fiscalía como institución es esta. ¿Qué es lo que van a llevar al ámbito internacional? Todo un raconto de los hechos que han venido sucediendo y que representan un hostigamiento permanente y un acoso hacia la Fiscalía. Porque lo quiero poner de manifiesto. Nosotros jamás vamos a poner ningún hecho que tenga que ver con críticas de parte de los medios de comunicación, de los parlamentarios, de parte de la opinión pública respecto a la actuación de la Fiscalía. La actuación que lleva adelante la Fiscalía es una actuación sensible y está bien que la ciudadanía tenga una valoración, y si es una valoración negativa, nosotros tendremos que tener la sintonía fina para escuchar lo que dice nuestras contrapartes, el sistema político, y ver si son cosas que desde la Fiscalía se pueden mejorar. Ahora, eso es una cuestión, pero cuando usted hace señalamientos a decir que alguien está haciendo los mandados o que hay que impulsar una ley que criminalice la actuación de los fiscales, o sea, si un fiscal imputa puede caer en un delito de prevaricato y si un fiscal archiva también podría caer en un delito de prevaricato. Son situaciones que exceden la mera crítica y hacen una situación de hostigamiento que se ve reflejado en esta ley de rendición de cuentas. No nos dieron los recursos, pero además el año pasado el Parlamento le dio un aumento a los jueces de alrededor de un 5%. El salario de los jueces y de los fiscales está equiparado, pero sin embargo el Parlamento no se lo dio a los fiscales ese aumento. Este año le advertimos esa falla, el Parlamento lo reconoció, o sea, el oficialismo lo reconoció, y sin embargo no solucionó esa cuestión. Sin embargo, teniendo todo el tiempo de discusión de la rendición de cuentas, no solucionaron esa cuestión, así como tampoco la equiparación entre adjuntos y adscriptos, que es algo de la realidad. Pero en 5 días, en un plazo récord, en 5 días propusieron, votaron, cambiaron 4 veces una norma que marca una inhibición. Esa inhibición contra los fiscales, que en caso de que esté preocupado el Parlamento debería tratarse en una comisión determinada, escucharse a los especialistas. Hay parlamentarios diciendo que ese artículo es inconstitucional y sin embargo siguieron adelante con su discusión en pocos días. Una norma totalmente irrisoria que lo que termina señalando como conclusión es que esto que nosotros estamos diciendo del ensañamiento se materializa con eso. Por un lado, no nos dan lo que corresponde y por otro, nos ponen esta norma de la inhibición. Creo que es un panorama terrible el que se está viviendo, es un panorama terrible, no hay que edulcorar, ya llega un momento, yo todas las veces he tratado de ser reflexivo y de presentar exhortando a la reflexión, al sistema político y a la ponderación, no ya de los funcionarios, de la institución Fiscalía, pero esto no ha dado resultado, entonces hay que decirle a las cosas como son y a lo que estamos viviendo y la necesidad de que esto cambie. Muy bien, mañana entonces a las 15 horas se van a estar movilizando frente al Palacio Legislativo. William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, muchas gracias. Gracias a usted. Último bloque de La Letra Chica, faltando 4 minutos para las 22 horas. El viernes pasado se presentó comillas, es largo el título, Informe sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional en Hogares con Niñas, Niños y Adolescentes de hasta 12 años del municipio A, cierra comillas. Financiado esto parcialmente por la Federación Uruguaya de Magisterio y elaborado por el programa APEX de la UDELAR con asesoramiento del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición, también de la UDELAR. La necesidad de contar con estos datos proviene de diferentes centros educativos de la zona, cuyos docentes vienen advirtiendo sobre diversas problemáticas sociales como la alimentación, violencia familiar o vecinal, consumo problemático o falta de concentración, indica el informe.
La población total, según el censo, estamos esperando el censo nuevo, ¿no? Según el censo de 2011, la población total de esos barrios es de unas 208.000 personas. ¿Repartidos en qué barrios para saber de qué estamos hablando? Cerro, Villa del Cerro, Cerro Norte, La Paloma, Belvedere, La Teja, Nuevo París, Paso de la Arena, Casabó, Santa Catalina, Pajas Blancas y Santiago Vázquez. En el 20% de los hogares que tienen menores de 12 años, y me corrijo porque al principio del programa lo dije mal, es en el 20% de los programas que tienen menores de 12, de los hogares que tienen menores de 12 años, que entrevero, alguien tuvo que dejar de comer por motivos económicos. Y en el 41,9% de los hogares comen menos de lo mínimamente necesario por falta de recursos. Para conversar sobre esto recibimos al doctor Eduardo Alonso, profesor adjunto del programa APEX. Eduardo, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y al magíster o magíster, como prefieran pronunciar. Con el latín pasa esto, ¿vio? Que no sabemos cómo se pronunciaba en aquella época. Pablo Pereira, profesor agregado del programa APEX. Gracias. Buenas noches, por estar gracias. con nosotros. Bienvenidos a ambos. Decíamos que hubo docentes, ¿no?, de estos barrios que vivieron y fueron testigos de diferentes problemáticas. ¿Cómo es que nace la necesidad de hacer este estudio? Bien, este estudio surge de la necesidad, en realidad, por un lado, de la existencia de estos programas territoriales como el APEX, un programa de la Universidad de la República que tiene 30 años en un mismo territorio, en el municipio de A, lo que implica que es parte del entramado social. Que quiero decir, con esto estamos en contacto permanente con todos los que son actores y referentes locales, y eso permite que el programa, a través de investigación, extensión y enseñanza, realice este tipo de acuerdos con actores. En este caso se suma un sindicato como la Federación Uruguaya de Magisterio y podemos realizar este estudio que nos permita como dar un poco de luz a lo que es los relatos que existían en base a lo que estabas comentando hace un ratito en relación a hay hambre, hay niñas y niños que se sienten mal, y nosotros con esto pudimos hacer una primera medición. Claro. Definamos, recordemos qué es la inseguridad alimentaria y muy brevemente la metodología, qué han hecho allí, cómo han trabajado. Bueno, inseguridad alimentaria se refiere a esto que mencionabas tú, la idea de que en un hogar, por razones económicas, el factor alimentación es una variable de preocupación, que es de la más leve, hasta la situación que mencionábamos en el caso de la inseguridad grave. O sea, esa categorización que tiene la FAO a partir de un índice que utiliza para comparar los países en el mundo, que se llama FIES, que es el mismo que utilizó además el Instituto Nacional de Estadística para hacer el informe de prevalencia de inseguridad alimentaria del año pasado. Refiere a inseguridad leve, moderado, grave y grave. En estas gama de situaciones que van desde la preocupación hasta las situaciones específicas de hambre, que es cuando se deja 1 o más días de ingerir alimentos, una situación de hambre concreta. Las preguntas están referidas hacia el hogar, no hacia el niño, pero son hogares con niños. Y hay un aspecto metodológico que mencionabas tú. Este es un estudio que tiene todos los rigores y las exigencias de un estudio clásico de opinión pública. Es un estudio probabilístico, polietápico, por conglomerados. ¿Qué quiere decir esto? Que incorpora, por un lado, la dimensión territorial y distribución territorial de esa población que tú mencionabas, que es uno de los conglomerados a tomar en cuenta, y eso sirve para comparar con ese otro estudio de prevalencia que hablábamos respecto al INE. Y un segundo conglomerado que está vinculado a un abordaje específico a las zonas más vulnerables que tiene el territorio. Para nuestra sorpresa, esos dos conglomerados se comportaron exactamente igual, y allí fue que empezamos a tomar conciencia que el territorio tiene una homogeneidad muy alta en cuanto a población de quintil 1, que tiene determinadas caracterizaciones que están en el informe abordadas, que continentan o que de alguna manera explican la situación de inseguridad alimentaria como características propias del territorio. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el nivel educativo, el ingreso en el hogar, el hacinamiento en el habitar, nos referíamos al nivel educativo, la participación de los niños en los centros educativos,
rasgos, por ejemplo, que parece tan aleatorio, pero que sin embargo también son característicos de una problemática que vamos a abordar cada vez con más intensidad, el tema de salud mental. 2 de cada 3 hogares tienen problemas de salud mental. 2 de cada 3. Sí, impresionante la cifra. Y además el 40% de ellos no recibió asistencia recibió asistencia. Un 60% no recibió ningún tipo de asistencia, que habla de toda esa otra problemática que ustedes conocen, que está vinculada a problemas de depresión, estrés, nervios, suicidios, y en fin, toda una serie de situaciones que hacen al estrés de un hogar con estas características en las que además hay que incorporarle esta variable de la inseguridad alimentaria. Perdón, y un detallecito más solo para no alargar demasiado. Esos rigores que hablábamos metodológicos para que los datos estos sean robustos y que sean inapelables, que saquen una foto bastante genuina, tienen una originalidad. Y tiene que ver con que es un territorio al cual el Estado no llega en condiciones normales. No llegó el censo del 2011. Los asentamientos no fueron censados en el censo del 2011. Entonces es una población que tiene un alto nivel de subrepresentación en las estadísticas nacionales y que son la base para el diseño muestral que desarrolla la encuesta continua de hogares, y es la base en la que de alguna manera se diseñan y se implementan las políticas públicas. Entonces, este territorio que tiene alto grado de invisibilidad frente a sus problemáticas más específicas, solo puede ser abordado si con el propio consentimiento y con la participación horizontal entre los vecinos y la Universidad de la República. Y eso queremos destacarlo en particular, porque el APEX no solo cumple 30 años, es un numerito redondo para festejar, sino que en realidad lo que expresa allí es que la Universidad de la República está muy metida en el territorio, en los vecinos, en las comisiones vecinas, en las organizaciones sociales, en el conjunto de redes que son característicos de este territorio. La universidad es parte de ello, y muchas de estas demandas vienen de las propias comisiones de vecinos que tú preguntabas al inicio. Hay una demanda del territorio genuina por saber más de su vecindario, y en los censos no están, y en las políticas públicas están subrepresentadas. Literalmente olvidados. Literalmente olvidados. Literalmente. En el informe hay un capítulo específico que explica cuál es la magnitud de eso. Una cifra sola para tener una idea. El 3% de los hogares del censo 2011 no fueron censados a nivel país. Desde el punto de vista estadístico es muy representativo y no es una cifra para alarmarse. Pero la concentración de ese 3% en este territorio, en el Centro Comunal 17, fue del 30.7%. 1 de cada 3 hogares no fue censado. Cuando vamos al territorio además dentro del Centro Comunal 17 más vulnerable, como ocurre con una zona específica que está ahí presentada en el informe, en el medio de Casabó, 3 de cada 4 hogares no fueron censados. Y no fueron censados porque el censista no entró al asentamiento por una dinámica que es relativamente comprensible. Un jerarca no manda a un funcionario público a ponerse en situación de violencia, pero genera esta situación increíble por la cual la población más vulnerable está afuera de, digamos, de los objetivos que cualquier política pública debería tener justamente como principal prioridad. Impresionante. El informe establece que los problemas alimentarios en niños y niñas condiciona obviamente el desarrollo posteriormente de sus vidas. ¿Cómo les afecta esto? Hay diferentes grados, como ustedes estaban mencionando, obviamente, ¿no? Bien, en realidad en la primera infancia y en la infancia en general, la privación de nutrientes condiciona todo el desarrollo de lo que es, por ejemplo, la parte de neurodesarrollo, el cableado cerebral, para ponerlo en términos más claros. Los nutrientes que uno va aportando en la infancia es lo que permite que un desarrollo biológico, una expresión genética acorde a lo que llamamos ventanas de oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Hay periodos en la infancia donde, por ejemplo, se crece más rápido, de 0 a 3 años, la adolescencia, otro periodo importante donde se acelera el crecimiento, y cuando no acompañamos ese crecimiento de nutrientes, no solo en cantidad, porque podríamos estar dando energía, lo que comúnmente conocemos como kilocalorías, eso no es suficiente. Necesitamos determinados componentes que estén vehiculizados por la alimentación, como pueden ser proteínas, como pueden ser en este caso hierro, como puede ser calcio, zinc, que eso en un hogar donde entendemos que hay inseguridad alimentaria no está al alcance.
O sea, nosotros cuando hablamos de seguridad alimentaria, de inseguridad también tenemos que hablar de seguridad. Seguridad alimentaria es lo que tenemos algunas personas en nuestra sociedad que no nos preocupamos por qué vamos a comer, podemos elegir qué comer. Además, alimentos que no solamente son de calidad nutricional, sino que además están adecuados culturalmente. ¿Qué significa eso? Que son alimentos que los puedo aceptar culturalmente, o que son parte del el alimento. No es solo un vehículo de nutrientes, sino que lo consumimos por otros aspectos como la comensalidad, el compartir, etc. En nuestro país, el asado, un ejemplo, un alimento culturalmente aceptado. Desde el punto de vista nutricional podemos decir que el aporte de grasa podría llegar a ser polémico, por ejemplo, pero culturalmente lo aceptamos. En este caso, en estos hogares no pueden acceder a los alimentos que desearían, porque de hecho no están pudiendo acceder a los alimentos básicos. Bien, que eso creo que es lo importante. Y en esta etapa de la vida, en esta etapa del ciclo vital, cobra mayor relevancia. Por eso me parece que también el estudio de datos que implican, bueno, cómo reorientar las políticas sociales, las políticas públicas en relación a estos territorios. ¿Y cómo lo ven en ese sentido? ¿Para dónde vieron necesario reorientar? ¿Cómo? Bien. Nosotros capaz que en realidad lo primero que tenemos que hacer es que estos informes lleguen a las autoridades correspondientes, quienes deben reorientar. Nosotros acá como Universidad de la República lo que generamos son los insumos, los datos, claro. Pero sí lo que me parece importante es que nosotros estamos viendo que si bien Uruguay a nivel país, con los datos de la encuesta que existen del año 2022, no se comportan, si lo organizamos en una suerte de ranking, Latinoamérica no es de los peores países en cuanto a inseguridad alimentaria grave. Cuando vemos los territorios y hacemos lupa, tenemos cifras que son preocupantes. Bien, el 20% de la inseguridad alimentaria grave en el municipio A es un dato preocupante. Tenemos que ver cómo se reajusta esa política para llegar, debido a que tenemos disponibilidad alimentaria. Es un país que tiene alimentos, produce alimentos suficientes para toda la población. Exacto, no hay un acceso económico a esos alimentos. ¿Qué rol han jugado las ollas? ¿Entró eso en la ecuación? Sí, nosotros han jugado, y juegan, ¿no? Porque están pasando por un momento duro por quitas de apoyo estatal. Han jugado y juegan, efectivamente, sí. Nosotros preguntamos específicamente en qué hogares buscan alimento afuera en los diferentes programas del Estado, y lo disociamos o lo separamos en otra pregunta, en ollas, merenderos o algún otro tipo de lugares de distribución de alimentos de la sociedad civil, y nos dio casi igual dentro del margen de error, y también casi igual que la inseguridad grave, en torno al 20%. Creemos, porque no hemos tenido el tiempo ni los recursos todavía para cruzar la información, pero es muy probable que frente a la falta de alimentos, la misma familia pueda acudir a ambas redes, digamos, a la estatal y a la red de ollas. O sea, vendría a ser como una complementariedad de red de contención para cuando una familia está en situación de inseguridad alimentaria grave o hambre. Probablemente acuda a los dos. O sea que allí hay un complemento alimentario, alguna ineficiencia en la política en el sentido de algunos días o en algunos horarios o en algunas situaciones. Bueno, habría mucho más para conversar. No sé si quieres cerrar con algo, Maite. No, consultarle, ¿se puede acceder al informe? Sí, el informe está disponible, se los hacemos llegar, por supuesto, y va a quedar además online dentro de muy poco en la web del programa APEX del Cerro. Perfecto. El programa APEX sobrevive, digo, por esto de los recursos, la UDELAR. Decían, el Estado no está ahí, el Estado como tal, está la UDELAR, ¿podrá seguir estando la UDELAR? La UDELAR no solo va a seguir estando, cada vez está más. Porque lo que en realidad ocurre es que la universidad tiene una política específica ya desde hace algunos años, en el sentido de promover, desde el punto de vista tanto pedagógico como investigativo y por supuesto a nivel de extensión, los programas de extensión. Actualmente en Montevideo somos dos, el programa integral metropolitano, el PIM, que funciona en el municipio F, y el programa APEX. Pero el programa APEX recientemente acaba de reforzar todo su plantel docente, tenemos todos altas dedicación horaria y destinamos mucha actividad no solo a la docencia, no solo a la investigación, sino también a la extensión en el sentido más crítico de la palabra, la idea de interactuar con los vecinos para
construir agenda en conjunto y visibilizar problemas como estos en conjunto. El hambre, nada menos. Nada menos. Eduardo Alonso, Pablo Pereira, gracias. Muchas gracias por estar y por el trabajo, a ustedes y todos los compañeros. Bueno, muchas Gracias. Y va a quedar el informe entonces subido en la página de Apex, por si, no sé, alguien, teléfono para el MIDES, capaz que quieren consultarlo. Capaz que sí. Datos. 2 avisos le puedo hacer al vuelo, Claro que Sarasola, sí, que cómo nos no. vamos. Se viene línea de 3. Hoy parece que con Martín Rodríguez como uno de los invitados y Santi Díaz como otro, le arman el equipo de Ensueño a Bielsa. Así lo anuncian. Mañana, hablando justamente de la selección uruguaya, a las 19 horas habrá una previa de Uruguay-Brasil solamente por YouTube. Todo el mundo invitado mañana, 7 de la tarde. Yamandú Cardoso, Vicky Turbide, Maxi Pérez, JP, móviles, opiniones, entrevistas. Movidísimo. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 21 horas aquí en vivo por la pantalla de TV Ciudad. Como siempre, muchas gracias por estar. Que descansen.